nací con propósito, remanente soy. Fui escogido para estos tiempos, transformada novia de Dios. Me puedo ver en el futuro y me veo mejor de lo que estoy ahora. Nada ni nadie me detendrá. Estoy llamando mi destino ahora. Yahweh, revela tu propósito para mí. Plan que escribiste yo quiero ver. Enséñame tu destino, Dios. Yahweh, revela tu propósito para mí. Mis oídos saben para poder oír el llamado a mi destino. Sean todos bienvenidos. Me da mucho gusto estar una vez más con ustedes. Deseo que la paz de Dios esté sobre vuestros corazones y que tengan mucho gozo en el Espíritu. En estos tiempos de carencias, en estos tiempos de incertidumbres, porque hoy en día se ha destapado muchas corrientes. Hoy en día ha habido más cambios. Muchas personas están cambiando de opiniones por tanto bombardeo de información que existe en las redes sociales. Y bueno, yo no estoy aquí para decirle qué es lo que usted tiene que pensar acerca de esta situación, de esta crisis que estamos viviendo. Lo que yo estoy haciendo es poder transmitirle un mensaje para que usted pueda transformar su corazón, para que usted pueda renovar su mente y a partir de eso pueda tener un nuevo comienzo, pueda comenzar a reprogramar su vida para poder tener acceso a todas las bendiciones que el Padre quiere brindarle. Hoy vamos a ver una lección muy importante, es una enseñanza profunda y se llama Comprometidos a una relación con Dios. Y la base bíblica está en 1 de Juan, capítulo 1, versículo 3, que dice lo siguiente: lo que hemos visto y oído, esto os anunciamos, para que también vosotros tengáis una comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Aquí cabe destacar que la base principal de este versículo de la Escritura es la comunión. Nosotros tenemos que tener una comunión y aquí va el principio de esta enseñanza. El cristianismo es más que una religión. El cristianismo es más que un conjunto de dogmas, de tradiciones o costumbres. El cristianismo es una comunión directa con el Padre a través de su Hijo Jesucristo. Y la obra, o el poder más bien, que nos ayuda a mantener esa relación continua y creciente, es el poder del Espíritu Santo. Es decir, la Trinidad junta
para que nosotros podamos tener una vida mejor. El cristianismo no solamente es una religión, no es un cambio de religión, no es una tradición, no es un conjunto de costumbres que se nos van heredando de generación en generación, sino más bien el cristianismo tiene que ver con un encuentro personal, un encuentro cara a cara con nuestro Salvador, el Señor Jesús. Y a partir de ese encuentro, nosotros conocer cuál es la voluntad del Padre para nuestras vidas y seguir esa comunión para que nosotros podamos tener lo que es un crecimiento y una madurez espiritual. Dice la palabra de Dios que el deseo de Dios es que todos procedan al arrepentimiento y que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto. Eso solamente se consigue a partir de que nosotros tengamos una experiencia con el Espíritu Santo. Por eso es muy importante que el Espíritu Santo, y la palabra de Dios lo dice, que el anhelo ardiente del Espíritu Santo es con nosotros. O sea, el Espíritu Santo desea ardientemente, desea fervorosamente poder tener una relación. Cuando nosotros conocemos al Espíritu Santo, entonces el mismo Espíritu de Dios es quien nos va a llevar a la libertad de la esclavitud del pecado. Por eso, cuando nosotros conocemos al Espíritu Santo y comenzamos a mantener y a aumentar esa oración, esa relación y esa plática con Él, nosotros vamos a aprender y vamos a tener la fuerza para poder vencer todo obstáculo y para poder vencer toda tentación. Así es que en este tiempo es muy importante que usted conozca cuál es la obra regeneradora del Espíritu Santo para que usted pueda tener una relación con Dios. ¿Cómo podemos tener una relación con Dios? Bueno, a partir de la oración. Cuando nosotros tenemos oración en nuestra vida, entonces nosotros vamos a poder tener una comunicación directa con el Padre. Acuérdese que la oración no son vanas repeticiones, no es un mantra. La oración es una plática que tenemos con el Padre, en donde nosotros le entregamos todas nuestras cargas, en donde nosotros deshacemos de nuestra vida toda ansiedad, la ponemos en los hombros de Jesús y encontramos descanso. Cuando nosotros comenzamos a orar, entablamos esa plática con el Señor Jesucristo y Jesucristo viene y comienza a liberarnos. Así es que en este tiempo usted lo que necesita es tener una vida de oración para poder tener comunión con Dios. Los seguidores de otras religiones no tienen una comunión directa con el líder o con el fundador de esa religión. ¿Por qué? Porque todos esos líderes están muertos, pero Jesús no. Jesús está vivo. Jesús dice la palabra de Dios que está vivo, que está a la diestra de Dios Padre, y dice la palabra de Dios que así como vino, Él volverá. Por eso nosotros tenemos que estar velando. Por eso nosotros tenemos que estar en continua relación con Él, porque tenemos que esperar su regreso. ¿Qué es la relación con Dios? Dice la palabra de Dios en Mateo 6:9. Todos conocemos esta oración, pero a veces no encontramos el sentido o no sabemos cuál es el significado de esta poderosa oración y la hacemos como un rezo o la hacemos como una vana repetición. Pero dice la palabra de Dios: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Es decir, Jesús, cuando los discípulos le dicen, enséñanos a orar, Jesús lo primero que les dice es esta lección: vosotros oraréis de la siguiente manera: Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Qué significa eso? Significa que cuando nosotros entablamos esa plática, cuando nosotros entablamos esa oración a Dios, nosotros lo que tenemos que hacer es ponernos en una posición de hijos. Reconocer que Dios es nuestro Padre Celestial. ¿Cuál es la característica de un Padre Celestial? Mire, la palabra de Dios enseña en una parábola, dice que cuando nosotros somos padre, le queremos dar lo mejor a nuestros hijos. ¿Cómo es el Padre Celestial? Dice la palabra de Dios en el libro de Romanos capítulo 8 versículo 32, que Él no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Y dice la palabra de Dios, esta pregunta está poderosa, dice: ¿cómo no nos entregará con Él todas las demás cosas?
Imagínense que tenemos un Padre Celestial que está procurando darnos lo mejor y sin reservas. Ese es nuestro Dios. Cuando yo le hablo acerca de Dios, le estoy hablando de un Padre amoroso, de un Padre extraordinario, de un Padre sobrenatural, de un Padre que está lleno y que está esperando que sus hijos levanten una oración de petición para Él poder entregarles todas las cosas. Dice la palabra de Dios que Él ya entregó a su Hijo. Y la palabra de Dios dice que cuando Jesucristo estuvo en la cruz dijo, consumado es, todo está hecho. Es decir, que todas las cosas Él las ganó para nosotros. Eso es lo que hizo Jesucristo. Dice la palabra de Dios que Jesucristo vino a salvar, vino a recuperar lo que se había perdido. Ahora la pregunta es, ¿qué es lo que se había perdido? Bueno, la respuesta a esta pregunta es la siguiente. Lo que se había perdido era la relación, era la comunión. Por eso, a través de la oración, nosotros podemos entrar a la presencia de Dios y a través de la cruz, de la muerte y resurrección de Cristo, nosotros podemos tener acceso. Ahora, la palabra de Dios dice que cuando Jesucristo murió, el velo del templo se rasgó de arriba a abajo. ¿Qué quiere decir eso? Que la cortina que nos separaba, el muro que nos estaba alejando del Padre, simbólicamente ahora estaba roto. Ahora había una puerta que está abierta continuamente, esperando a que nosotros vayamos confiadamente al trono de esa gracia para hallar y encontrar el oportuno socorro. Por eso es necesario que nosotros tengamos y recurramos a la oración. Por eso Jesús comienza enseñándonos en este versículo del Padre Nuestro que nosotros debemos de dirigirnos hacia Dios como cuando nosotros somos hijos. En esa posición es que nosotros podemos tener una relación, y esa es la relación que el Padre desea. Dios hoy en día no está buscando líderes, no está buscando predicadores, no está buscando servidores. Lo que está buscando es una familia con quien relacionarse. Él lo que está buscando es discípulos, es gente que quiera dejar todo por seguirlo a Él para poder reconocerlo como un Padre. Por eso yo te invito el día de hoy a que cuando usted se dirija a Dios, lo vea como un Padre amoroso. Es decir, que usted entre confiadamente hasta los atrios de Dios, hasta la presencia de Dios. Y cuando usted doble sus rodillas, ahí es cuando Dios va a tomar su lugar, va a comenzar a inundar esa habitación de su presencia. Y usted va a poder tener una experiencia, una relación. Usted va a poder tener un encuentro sobrenatural desde su habitación. Ya no necesita el toque de un hombre, ya no necesita poder hacer mandas, ya no necesita ningún otro intermediario. Usted puede mostrar un corazón arrepentido al Dios Todopoderoso, al Creador, y Dios lo va a escuchar y va a poder tener usted un encuentro personal, un encuentro cara a cara con su único y suficiente Salvador. Así como la fe es el brazo que se extiende al mundo espiritual para arrebatar y tomar las promesas de nuestro Dios, la oración es un recurso que Dios nos da para relacionarnos con Él íntimamente. Muchas personas carecen de una vida de oración porque no tienen la revelación de lo que es la oración. Muchas personas, la oración se les hace pesada, la oración se les hace una carga, la oración se les hace sistemática. Muchas personas prefieren leer oraciones que están en las redes sociales que poder tener una relación fluida, una comunicación fluida con su Padre Celestial. Por eso la oración dice que nosotros tenemos que entrar confiadamente. Muchas personas me dicen, es que no sé orar. ¿Cómo voy a empezar a orar? Bueno, yo le digo, simplemente usted cierre sus ojos para que no se desconcentre. Comience a apartar un lugar y un tiempo específico. Y cuando esté en ese lugar, usted ore en lo secreto. Usted comience a abrir su corazón únicamente. Las palabras que le salgan de su corazón, usted comience a expresarlas. Eso es una oración. Y eso es lo que Dios está buscando. Dios no está buscando una oración repetitiva, una oración mecánica. No está buscando una oración leída. Lo que Dios desea más que nada es escuchar sus propias palabras, las palabras que salen de su corazón. Cuando nosotros leemos cómo los grandes hombres de Dios muchas veces estaban enojados, estaban quejándose, estaban haciendo peticiones
Muchas de las personas estaban en una condición que para muchos era para juzgar esa condición. ¿Por qué? Porque no estaban tan bien delante de los hombres. Pero más sin embargo, cuando ellos abrieron su corazón y hablaron lo que había en su corazón, dice la palabra del Señor que Él escuchó. Dice Jesucristo en 2 de Crónicas 7:14, dice: si mi pueblo se humillare y se apartare de sus malos caminos y me invocare, dice Jesús, yo iré desde los cielos y iré y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Dios lo que está buscando no son hombres perfectos, no son hombres que no se equivoquen. Lo que Dios está buscando es gente que tenga un corazón dispuesto a humillarse, dispuesto a obedecer sus mandamientos. ¿Ok? Ahora, quiero hablarles acerca de cuáles son algunos aspectos de una relación con Dios. Porque muchas personas no saben de qué manera relacionarse y no saben cuáles son esos aspectos que involucran una relación con Dios. Ahora, número 1, el primer aspecto de una relación con Dios es que somos llamados por Dios a esta relación. Nosotros no somos los que damos un paso. Dios provoca a través de las circunstancias, a través de nuestras experiencias, a través de la vida, a través de las pruebas. Dios provoca que nosotros volteemos a verlo y que nosotros doblemos nuestro corazón, es decir, que nos despojemos del orgullo y de la arrogancia para voltear al cielo y comenzar a tener esa relación con Dios. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios 1:9: fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. La palabra de Dios nos dice que nosotros somos llamados por Dios. Cuando vemos la palabra llamado, simboliza una invitación. Es decir, que Dios nos está invitando a tener una relación con Él. Muchas personas no tienen esa idea de lo que es la oración y por eso lo ven como una carga, pero cuando entendemos que la oración es el recurso que Dios nos dejó para que nos relacionemos con Él, es decir, imagínese que usted tenga el número de su presidente, el número de un político que está dentro de la nación con mucha influencia y que usted tiene ese teléfono y que ese político, ese presidente le diga a usted: mire, cuando usted necesite algo, usted tome este teléfono, marque este número y yo personalmente le voy a contestar. Cuando nosotros tenemos es la idea clara de lo que Dios nos está hablando en este versículo, nosotros vamos a tener la confianza de que a través de la oración vamos a tener línea directa con Dios y entonces nosotros no abandonaríamos la oración por nada del mundo. Es decir, que nosotros constantemente estaríamos recurriendo a la oración. Parte de su llamado incluye tener relación con Dios. Sin esto, su llamado está incompleto. Es decir, muchas personas tienen muchas ganas, conocen mucho, tienen mucha sabiduría, tienen mucho intelecto, tienen muchas ganas de hacer las cosas, pero les falta oración, es decir, no tienen comunión. Y realmente hay personas que están viviendo así. Hay una anécdota que cuenta el pastor Yonggi Cho y dice que lo llevaron a los Estados Unidos a las mega iglesias. Y dice que lo llevaron a este recorrido por diferentes mega iglesias. Y dice que el entrevistador le hizo una pregunta y le dijo: Doctor Cho, ¿qué es lo que más le impresionó a usted de las mega iglesias de los Estados Unidos? Y entonces el doctor Cho dijo algo que penetró y que quedó muy grabado en mi mente y en mi corazón. Y dijo lo siguiente: dijo, me impresiona ver todo lo que puede edificar y construir el hombre sin la ayuda del Espíritu Santo. Es decir, que muchas personas construyen grandes ministerios, pero que esos ministerios están a base de estrategias, a base de sistemas, a base de comprometer muchas veces los principios, pero sin Dios. Es decir, que de nada nos sirve hacer una gran obra si primero no tenemos una relación con Dios. Lo más importante, y por eso le digo, Dios no está buscando grandes líderes.
Dios no está buscando predicadores eminentes y prominentes. Dios lo que está buscando es una familia. Dios lo que está buscando son hijos que deseen hacer su voluntad, hijos que reconozcan sus necesidades, hijos que reconozcan sus limitaciones, hijos que reconozcan sus imperfecciones para poder venir ante Él y decirle: Padre, pues no tengo mucho que darte, pero aquí está mi corazón, aquí están los talentos y todas las virtudes que tú pusiste y los dones que tú pusiste en mi vida. Aquí están y los voy a comenzar a trabajar, a desarrollar para poder presentarte un fruto agradable. Eso es lo que está buscando Dios. Ese es el principio. Somos llamados por Dios a esta relación. Número 2, deseamos tener una relación personal presente y creciente con Dios. Una relación presente y creciente viene de tener una relación diaria, es decir, la oración tiene que estar todos los días en nuestra vida. Muchas personas se ponen metas de oración. Hoy voy a orar toda la semana y toda la semana voy a orar de 6 de la mañana a 7 de la mañana. Voy a ayunar 30 días y voy a comenzar a orar de tal a tal. Está muy bien, son metas y son desafíos que nos vamos poniendo, pero déjenme decirle que lo que Dios desea es tener una comunión, y cuando hablamos de comunión estamos hablando de relación, es decir, es algo que no está forzado, es algo que fluye. Y cuando nosotros tenemos a Dios en nuestro corazón y Jesucristo es el centro de nuestra vida, nosotros no vamos a ser forzados por nada. Es decir, que nosotros automáticamente vamos a reconocer que necesitamos nosotros de Dios. Dios sigue siendo Dios aunque usted deje de orar. Pero cuando nosotros dejamos de orar, nosotros somos abandonados, no por Dios, sino que nosotros nos alejamos y nos entregamos a las pasiones y a los deseos de nuestra carne para satisfacerlo, y es cuando nosotros encontramos una separación a través de nuestros sentidos naturales. Número 3, nuestra relación con Dios debe ser nuestra prioridad suprema y última. Dios exige ser el único, es decir, estar en el centro de nuestro corazón. Nosotros no podemos darnos el lujo de decir: Dios es el primer lugar y tal cosa es el segundo lugar y tal cosa es el tercer lugar. No, Dios debe ser el único. Y cuando nosotros ponemos a Jesús como el centro de nuestra vida, como el todo de nuestra vida, nosotros vamos a comenzar a recibir el amor del Padre. Y cuando nosotros conocemos el amor del Padre, nosotros vamos a comenzar a amar a nuestro prójimo. Vamos a comenzar a disfrutar nuestro trabajo. Vamos a comenzar a amar todo lo que Dios ama. ¿Cómo nos damos cuenta que carecemos de este tipo de relación con Dios? Cuando nosotros hay enojo, cuando nosotros hay amargura, cuando nosotros hay temor, cuando nosotros hay rechazo, cuando en nosotros hay crítica y hay envidia, es decir, hay egoísmo. Es que nosotros no estamos poniendo a Jesucristo como el centro. ¿Por qué? ¿Por qué le digo esto? Esto se lo digo porque entonces no estamos siendo llenos del amor del Padre. Cuando nosotros tenemos ese tipo de relación con Dios, el amor de Dios va a abundar en nuestra vida. Y cuando el amor llega a nuestra vida, entonces vamos a poder ser liberados. ¿Ok? Entonces es muy importante que estos aspectos marquen nuestra relación con Dios. Ahora, ¿qué pasa cuando ponemos a Dios en primer lugar? Dice la palabra de Dios en el libro de Mateo capítulo 6, versículo 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. El contexto de este capítulo, de este pasaje, Jesucristo comienza a decirle a los discípulos: sé de lo que tienen necesidad. Sé que tienen necesidad de calzado. Sé que tienen necesidad de casa. Sé que tienen necesidad de alimento. Sé que tienen necesidad de vestido. Pero Jesús les decía: pero busquen primeramente el reino de Dios y practiquen la justicia, y todo les será añadido. Todas estas cosas de las cuales tienen necesidad, esa es la recompensa,
Eso es lo que sucede cuando nosotros ponemos a Dios en el único lugar, en el lugar que le corresponde, en el primer lugar. Dice la palabra de Dios que nosotros debemos de practicar la justicia. ¿Cuál es la justicia? Bueno, la justicia nace del corazón. En la clase pasada estuvimos viendo acerca de los secretos del corazón y aprendíamos que la justicia nace del corazón. Es decir, que cuando nosotros somos justos y empezamos a orar desde una posición de justicia, entonces Dios va a comenzar a responder cada una de nuestras oraciones. Por eso Jesús dice, si tú estás enojado, es decir, tienes un problema con tu hermano, antes de presentar tu ofrenda, dice la palabra de Dios, ve y reconcíliate con tu hermano. Antes de hacer una oración, ve y pide perdón, arregla tu corazón, dice, para que tus oraciones no sean estorbadas. Entonces, eso es lo que pasa cuando ponemos a Dios en primer lugar. Cuando Dios es el primero en su vida, todas las necesidades terrenales van a ser suplidas. Sus necesidades terminan cuando usted vive y tiene una relación íntima, diaria, continua, creciente y presente con Dios. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando no tenemos una relación con Dios? Cuando Dios está ausente en nuestra vida. Bueno, cuando Dios está ausente en nuestra vida nos damos cuenta porque hay una sequía. El gozo de pronto se comienza a acabar. Hay muchas personas que me dicen, ay, fíjese que yo oro y yo trato de buscar a Dios y yo trato de hacer las cosas, pero me siento desanimado, me siento sin fuerzas, me siento débil, me siento cabizbajo. Bueno, déjeme decirle que eso es un aspecto de no tener una relación correcta con Dios. Debe de cambiar su manera de orar, debe buscar una manera más dinámica, debe de comenzar a entrar a un discipulado. Por eso es bien importante. O sea, yo estoy a favor de que usted puede buscar a Dios y que usted puede estar en una relación cercana con su Creador, en su habitación, en un lugar secreto. Está muy bien, pero también está la manera de relacionarnos a través del discipulado. Es decir, cuando nosotros nos dejamos enseñar, nos dejamos guiar por un mentor. Por eso es importante que usted tenga un mentor. Y por eso es importante que usted entre a un curso y que usted vaya desarrollando su vida espiritual. Usted vaya edificándose a partir o a través de las enseñanzas de su iglesia local. Es muy importante. Hoy en día hay una epidemia también de doctrinas y de corrientes religiosas. Es decir, cualquiera puede agarrar un teléfono, puede agarrar una cámara y puede comenzar a hablar y puede hacer muchos videos. Pero usted dígame, ¿a quién le va a hacer caso? Usted tiene que hacerle caso a esa persona, a ese mentor que ha dado su vida por usted, que ha estado orando por usted, que conoce cuáles son sus necesidades. Es ahí donde nosotros encontramos un mentor y comenzamos a hacer clic, y en base a las enseñanzas, a la dirección y a la guianza que ese mentor le está dando, usted va a fortalecerse en la fe. No quiere decir que ese mentor sea el intermediario para tener una relación con Dios, pero sí va a ser un guía espiritual. Sí es una persona que lo va a llevar a desarrollarse en su propósito para con Cristo Jesús. Así es que por eso es importante tener en su vida un mentor, y por eso es importante darnos cuenta cuando hay una ausencia de una relación con Dios. Ahora, ¿qué necesitamos para desarrollar nuestra relación con Dios? Le voy a dar 5 puntos. Número 1, necesitamos un pacto de compromiso. Lo primero que necesitamos para poder tener o desarrollar una relación con Dios es un pacto de compromiso. No puede haber relación con Dios si no está totalmente comprometido con Él. Número 2, el amor de Dios. La motivación para que esa relación esté creciendo debe de ser el amor a Dios. Muchas personas hoy en día, y por eso le digo que nuestra oración, nuestra relación con Dios no debe de estar motivada por otra cosa que no sea el amor a Dios.
Muchas personas hoy en día buscan de una manera a Dios cuando tienen una necesidad. Es decir, para que Dios responda, lo usan como un desafío también. O sea, no le estoy diciendo que está mal que usted se ponga metas de oración y que usted cuando esté atravesando una prueba o una lucha o cuando usted esté necesitando algo, usted se meta en ayuno y oración. No le estoy diciendo que eso está mal. Lo que le estoy diciendo que eso no debe ser nuestra motivación principal. Nuestra motivación principal debe de ser el amor. Ahora, ¿cómo demostramos el amor? Lo demostramos cuando somos agradecidos. Es decir, cuando tenemos un corazón agradecido, es que nosotros vamos a amar, dice Jesús, que al que mucho se le perdona, mucho ama. O sea, la gratitud. ¿Qué tan agradecido estoy con el Señor? ¿Qué tan agradecido estoy con Jesucristo? Y cuando yo estoy muy agradecido con Dios, yo voy a hacer su voluntad. ¿Y cómo voy a hacer su voluntad? Bueno, la palabra de Dios lo dice. Dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Es decir, que cuando no tenemos fe, es decir, no tenemos oración en nuestra vida. Cuando no tenemos fe, no hay oración en nuestra vida. ¿Ok? Número 3, el temor de Dios. Y este es un aspecto muy importante. Esto es algo que necesitamos para desarrollar. Hoy en día, muchas personas carecen de un temor santo. Muchas personas son irreverentes. O sea, no les cuesta nada tener un estilo de vida pecaminoso. Hay doble vida, doble moral. Oye, ahorita estoy predicando el mensaje de salvación. Ahorita estoy predicando el evangelio de poder. Ahorita estoy anunciando y proclamando a Jesucristo con mi boca. Pero cuando termino este video, estoy maldiciendo con la misma boca. Estoy criticando con la misma boca. Estoy hablando injurias, estoy haciendo envidias, estoy criticando. O sea, doble moral. Y por eso no hay temor de Dios. O sea, no tenemos ya temor por pecar. ¿Por qué? Porque nos hemos vuelto muy ligeros. Es decir, tenemos con mucha ligereza el temor de Dios. Cuando no hay temor de Dios, entonces no hay un desarrollo. Quiere decir que nuestra relación con Dios no está siendo desarrollada, no está siendo edificada. Por eso usted tiene que tener un temor reverente a Dios. Dice la palabra de Dios que cuando los profetas recibieron su llamado, dice que se sintieron morir. Dice que muchos se postraron y muchos se tiraron al suelo para no ver la gloria de Dios. Dice la palabra de Dios que Moisés, el más grande profeta, que dice la escritura que no se levantó un profeta como él, ni quien hiciera señales como las que hizo Moisés. Dice la palabra de Dios que él solamente miró sus espaldas. O sea, había un temor santo, y de eso le estoy hablando, de tener ese temor. Hoy en día nuestros jóvenes y muchos adultos no tienen un temor, y por lo tanto tienen una licencia amplia para pecar y para vivir desordenadamente. Usted necesita el temor de Dios para desarrollar esa relación que su Creador, que el Dios Santo quiere tener con usted. Número 4, obediencia a Dios. Parte de esa relación es obedecer. Necesitamos aprender a obedecer su palabra y sus mandamientos. No obedecer lo que dicen los hombres y lo que dicen las tradiciones y las costumbres. Lo que tenemos que obedecer es la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. Es el testamento, es el fundamento de nuestra fe, es el fundamento de nuestra verdad. ¿Ok? Es decir, no existe otra cosa si no está en la palabra de Dios. Y si nosotros no conocemos la escritura, nosotros no podemos obedecer. No podemos decir obedecer a Dios si desconocemos lo que la palabra de Dios dice. Por eso muchas personas se dejan guiar y se dejan engañar o están confundidas por doctrinas de demonios y por espíritus engañadores. O sea, no se deje seducir, y más en estos tiempos que el día del Señor se acerca. La segunda venida de Cristo se acerca, está próxima la segunda venida de Cristo. No se deje usted engañar ni manipular. Usted tiene que conocer la escritura, y por eso la palabra de Dios dice
que aunque venga un ángel de luz y nos anuncie un evangelio diferente, dice, no le hagas caso. O sea, por eso es bien importante conocer la Escritura. Y en base a la Escritura es que nosotros vamos a poder tener una obediencia dirigida y guiada por su palabra y por sus mandamientos. Número 5, la comunicación. La comunicación es la base de nuestra relación con Dios. Si no hay comunicación, no hay una relación. Es a través de la oración que nos comunicamos con Él. A través de la oración es como nosotros podemos fortalecer esa comunicación. ¿Por qué? Porque la oración es el recurso que el Padre nos dejó a los humanos para poder relacionarnos, para poder platicar, para poder conocerlo. Usted no puede conocer una persona por una biografía. No puede conocer o no puede decir conocer una persona por lo que otro le platica. Hoy en día muchas personas conocen a Dios por lo que su pastor les platica. O sea, todas las experiencias que su pastor le platica, ok, tienen una referencia. Y dicen, ok, Dios es el que cumple, Dios es el que sana, Dios es el que prospera, Dios es el que liberta. Ok, ¿por qué lo dices? ¿Porque te lo platicó alguien más? ¿O porque tú lo estás experimentando en tu vida? Bueno, déjeme decirle que no está mal que escuchemos los testimonios de nuestros líderes, de nuestros pastores. Claro que nos edifican y nos llenan de mucha fe. Pero ¿por qué no tener nosotros la experiencia, la relación directa? Dice la palabra de Dios que Jesucristo es el mediador entre Dios y los hombres. Es decir, que cuando nosotros aceptamos a Cristo en nuestro corazón, es para poder tener una relación directa con el Padre y poder experimentar su poder, su gracia, su amor sobrenatural, sin límites y sin reservas. Dios desea manifestarse a su vida, pero usted necesita tener una comunicación directa con Él. Si usted es un seguidor de Jesucristo, porque muchas personas me dicen, no, es que yo tengo una relación con Cristo, yo oro todos los días, yo soy cristiano, yo soy creyente. Bueno, déjeme decirle, si usted es un seguidor de Jesucristo, si es un discípulo de Cristo, usted debe de ofrecer sacrificios espirituales continuamente. Debemos ofrecer a Dios sacrificios de alabanza, oración, ayuno y ofrendas. Esto es algo muy importante y es algo que agrada a Dios. Nosotros tenemos que manifestar y que presentar esos sacrificios continuamente a Dios, ¿ok? Nosotros debemos pasar tiempo adorándolo en medio de nuestras circunstancias y tenemos que aprender a buscarlo cada día más. Esa es la manera en que nosotros podemos dar frutos y podemos decir que sí, realmente somos seguidores y somos discípulos de Jesucristo cuando ofrecemos. Por eso Jesús dice, por sus frutos serán conocidos. O sea, todos pueden decir que conocemos a Cristo, e incluso la Escritura dice que en aquel día, el día del juicio, muchos dirán, Señor, hicimos milagros en tu nombre, y en tu nombre anduvimos predicando, y anduvimos haciendo tal o cual obra. Pero la palabra de Dios dice que en aquel día se revelará el fruto de nuestro trabajo, y dirá el gran juez, apartaos de mí, hacedores de maldad, porque nunca os conocí. Es decir, que si no tenemos frutos espirituales, sacrificios espirituales en nuestra vida, es decir, obras de nuestra fe en Cristo Jesús, no nos podemos llamar discípulos de Cristo. Jesucristo lo dijo y lo dejó bien claro y lo dejó establecido en su palabra. Dijo, todo el que se hace llamar discípulo mío es aquel que lleva mucho fruto. Así es que, ¿cuáles son los frutos que tú estás dando? ¿Cuáles son los sacrificios espirituales que tú estás entregándole constantemente a Dios? Quiero terminar con esto. ¿Cómo se inicia esta relación? ¿Por qué? Porque entiendo que todos los que están viendo este mensaje
no todos tienen mucho tiempo de ser creyentes. Algunos a lo mejor están escuchando este mensaje por primera vez y están preguntándose, ok, a mí me interesa poder ser un discípulo de Cristo. A mí me interesa poder comenzar a ofrecer sacrificios espirituales. A mí me interesa poder aprender a orar. A mí me interesa poder comenzar a tener esa relación. Estoy harto de la religiosidad, de las cargas en mi corazón, de la condenación y del juicio. Estoy cansado de la doble vida y de la hipocresía en mi vida. Necesito una relación con mi Creador. Ok, déjeme decirle cómo se inicia una relación con nuestro Señor Jesús. Para todos los nuevecitos son estas recomendaciones. ¿Cómo puedo iniciar esa relación con el Señor Jesucristo? Primeramente, debo de arrepentirme de todo pecado e iniquidad en mi vida. ¿Qué significa eso? La palabra arrepentimiento significa dar una vuelta de 180 grados. Es reconocer que mi vida necesita un cambio. Es desear la ayuda de Dios. Es ponerme de acuerdo con el Creador y decidir qué camino voy a seguir en base a la voluntad de Él en mi vida. Número 2, preparando mi corazón para perdonar. Lo segundo que debo de hacer es comenzar a tener el perdón como un estilo de vida. Un corazón que está herido es un corazón que va a ser orgulloso porque va a estar lastimado. Y cuando estamos orgullosos o cuando somos altivos, no podemos tener una relación con Dios. Por eso el Evangelio de Marcos dice la Escritura que tenemos que perdonar si tenemos alguna cosa en contra de nuestro hermano. ¿Por qué? Porque cuando nosotros no perdonamos o llevamos falta de perdón en nuestro corazón, nuestras oraciones son estorbadas y no llegan al Padre. Número 3, eliminando todas las cosas que son un obstáculo para nuestra relación. Es decir, debo aprender a poner a Dios en primer lugar, y todas las cosas que me causan una distracción, así sea la familia, así sean los amigos, así sea algún entretenimiento, lo debo poner en el lugar que le corresponde. Es decir, después de Dios, fuera de mi corazón. Número 4, invirtiendo tiempo de calidad en esa relación. Voy a comenzar con unos minutos platicando con Dios. Voy a comenzar a leer la palabra de Dios. Voy a comenzar a ofrecer un ayuno regularmente. Y en base a eso voy a ir metiéndole más tiempo. Es decir, poner un tiempo de calidad en mi oración, en mi alabanza y sobre todo en los sacrificios espirituales. Y número 5, decidiéndome poner a Dios en primer lugar. Sabemos cuál es el beneficio de poner a Dios primero que todo y después que todo. Nosotros vamos a recibir con mucha facilidad todas las cosas, y fuera de que recibamos de Dios, vamos a tener un gozo perpetuo. Cuando hablo de gozo perpetuo, no hablo únicamente de felicidad, sino que hablo de una paz verdadera, de una paz que sobrepasa todo entendimiento y que va a ir de generación en generación. Es una herencia que usted le va a dejar a sus hijos. El gozo que tuvo mi padre, el gozo que tuvo mi abuelo, porque yo soy tercera generación de hijos de Dios, de creyentes. Ese gozo me lo heredó mi padre, aún en tiempo de angustia. No le estoy diciendo que no me lo paso mal de pronto. No le estoy diciendo que todo en mi vida está súper bien. Lo que le estoy diciendo es que aún en medio de las pruebas, en medio de las dificultades y en medio de las circunstancias difíciles, tengo paz. Y esa paz se la puedo brindar y se la puedo heredar a mis hijos. Así es que Dios le bendiga mucho. Y yo deseo en el nombre de Cristo Jesús que en base a esta enseñanza usted hoy pueda tomar una decisión de comenzar a tener una relación continuamente con nuestro Señor Jesucristo. Yo le invito a que si usted desea conocer más acerca de Dios, nos mande un mensaje. Mándenos un mensaje, un inbox. Vamos a contestarle y vamos a darle seguimiento. Nos interesa mucho poder hacer contacto con usted para poder llevarlo o guiarlo a ese camino de mucha bendición
y de mucha paz. Que el Señor esté con cada uno de ustedes.